En un universo donde las uniones de las estrellas a menudo se extinguen con la misma rapidez que los destellos de un paparazzi, todavía hay relatos de amor que se niegan a sucumbir al inexorable avance del tiempo. En este viaje, nos adentraremos en el epicentro de Hollywood para desvelar a esas parejas que, en medio del glamour, la riqueza y las constantes seducciones, han conseguido forjar de su romance una auténtica leyenda imperecedera. Jeff Bridges y Susan. Jeff Bridges es más que un ícono cinematográfico, con una trayectoria repleta de papeles memorables y un carisma arrollador. Es también el personaje principal de un romance que eclipsa cualquier libreto de Hollywood. Corría el año 1975, y durante la filmación de una película en Montana, sus ojos se encontraron con los de Susan Gaston, una joven mesera cuya sonrisa radiante y serena fortaleza destacaban en medio del ajetreo del plató. Aquel fue el momento que redefinió el rumbo de su existencia. Por varios días, Jeff luchó por armarse de coraje para pedirle una cita. Al conseguirlo finalmente, Susan, con una mezcla de gracia y picardía, declinó su invitación. Sin embargo, un destino tenaz los reencontró, y su amor germinó entre carcajadas, aventuras y pláticas que no conocían fin. Un par de años más tarde, en 1977, contrajeron matrimonio, dando comienzo a una saga que ya supera las 4 décadas y media, en un mundo donde los lazos se erosionan bajo los reflectores. Jeff y Susan edificaron un santuario de afecto genuino. Unidos, crearon a sus 3 hijas, superaron enfermedades, celebraron triunfos y compartieron silencios, siempre amparados en una complicidad a prueba de todo. Él a menudo comenta que el secreto reside en elegirse mutuamente cada amanecer, aun en los momentos difíciles. Ahora, tras 47 años de camino juntos, Jeff Bridges sigue deslumbrando en el cine, pero su interpretación más emotiva es, sin duda, la de ser el esposo leal y el compañero eterno de Susan. En una realidad donde todo es efímero, su amor se mantiene firme, apacible y tan tangible como la propia existencia. ¿Puedes siquiera concebir un amor que perdure casi medio siglo como el de Jeff Bridges y Susan Gaston? Déjanos tu opinión. Número 1, sí. Número 2, no. Ahora hablemos de Tom Hanks y Rita Wilson. La unión de Tom Hanks y Rita Wilson es el testimonio fehaciente de que el amor auténtico puede prosperar, incluso bajo la implacable luz de los focos de Hollywood. Su romance se inició en 1981, al encontrarse en el plató de una serie televisiva. Por aquel entonces, él ya era una estrella emergente, y ella, una joven magnética con un don innato. Entre carcajadas, líneas de guión y miradas llenas de complicidad, surgió un vínculo que fue más allá de la ficción. 7 años después, en 1988, consolidaron su amor con una ceremonia que, sin requerir de lujos, se grabó en la memoria de todos. A partir de ese momento, su matrimonio se ha erigido como uno de los más firmes y respetados del medio. Juntos han navegado por las aguas de la fama, los galardones, los chismes y las prolongadas separaciones, pero invariablemente encuentran el camino de vuelta a casa el uno en el otro. Tom lo ha expresado repetidamente. Rita es mi refugio, mi centro, mi más grande amiga. Su fórmula parece simple, pero es inmensamente profunda. Se basa en el respeto mutuo, un sentido del humor compartido y la habilidad de sostenerse incondicionalmente. Cuando Rita tuvo que hacer frente a una delicada enfermedad, Tom permaneció a su lado en cada momento, probando que el amor genuino no se cuantifica con palabras, sino con actos de presencia. Hoy, más de 35 años después de ese sí acepto, continúan avanzando de la mano, como si el calendario se hubiera detenido para ellos. En un entorno donde las narrativas se renuevan con cada estación, Tom Hanks y Rita Wilson son un recordatorio viviente de que la autenticidad, la fidelidad y el cariño todavía tienen cabida en Hollywood. Lo suyo no es un simple filme de romance. Es la vida real, forjada con paciencia, confianza y un afecto que destella con más intensidad que cualquier astro del firmamento.
Pasemos a Andy García y Mariví Lorido García. Mucho tiempo antes de que Andy García sedujera a Hollywood con su profunda mirada y su sobria elegancia, él ya había descubierto el rol más trascendental de su existencia, el de esposo y compañero. Conoció a Mariví Lorido en sus días universitarios, en una época en que ambos anhelaban un porvenir todavía por definirse. No existían flashes ni galas, solo la energía de la juventud, grandes ideales y una sintonía instantánea que no tardó en convertirse en un lazo profundo. Contrajeron nupcias en 1982, bastante antes de que la fama llamara a su puerta. Desde aquel día, su amor ha superado décadas de reflectores, travesías, premiers y momentos de íntima quietud. Mientras el planeta observaba a Andy transformarse en un ícono del séptimo arte, Mariví. Ella era su cable a tierra, su puerto seguro, esa calma que le permitía recordar su verdadera esencia. Juntos crearon una familia, criando a 3 hijos y, aunque residían en el corazón mismo del mundo del espectáculo, optaron por una vida discreta, apartada del estruendo y la opulencia. El auténtico triunfo no reside en el reconocimiento público, sino en la tranquilidad que se encuentra al volver al hogar, confesó García en más de una ocasión. Esta declaración encapsula a la perfección su manera de entender la vida. Actualmente, después de superar las 4 décadas de casados, Andy y Mari encarnan la imagen de un amor consolidado, forjado a base de respeto mutuo, paciencia infinita y una entrega incondicional pero discreta. En una industria como Hollywood, que se reinventa constantemente, ellos continúan su camino unidos, avanzando al unísono, como 2 espíritus que jamás han olvidado sus orígenes ni la razón por la que decidieron compartir sus vidas. Hablemos ahora de Jamie Lee Curtis y Christopher Guest. Ella, coronada como la soberana indiscutible del cine de horror y la comedia aguda. No solo ha cautivado a multitudes con su innegable talento, sino que también es protagonista de uno de los romances más genuinos y perdurables de la meca del cine. Su vínculo con Christopher Guest, la mente brillante detrás de obras memorables, parece extraído de un libreto cinematográfico casi inverosímil. Una relación marcada por la discreción, la solidez y una increíble resistencia al desgaste de los años. El inicio de todo se remonta a 1984, el día en que Jamie hojeó una revista, vio una fotografía de Christopher y le confesó a una amiga: «Con ese hombre me voy a casar». Apenas unos meses más tarde, como si el universo hubiese conspirado a su favor, sus caminos finalmente se cruzaron. Lo que sucedió después ya es leyenda. Contrajeron matrimonio ese mismo año, dando comienzo a un lazo que ha navegado a través de 4 décadas de celebridad, innumerables proyectos y toda clase de retos. Apartados del bullicio de los escándalos y la fanfarria, Jamie y Christopher forjaron un hogar cimentado en la cotidianidad y el cariño más sincero. Ampliaron su familia adoptando a 2 hijos, convirtiéndose en un modelo de cómo balancear una carrera exitosa con la vida personal. Mientras ella brillaba entre sets de rodaje y galardones, él hallaba su musa en la serenidad de su vida en pareja, en las carcajadas compartidas y en esa conexión tácita que solo ellos entendían. Jamie Lee Curtis a menudo comenta que el secreto de su unión radica en el respeto y en comprender que el amor no es un sentimiento perpetuo, sino una rescisión que se renueva cada día. Y es precisamente esa filosofía la que los ha mantenido unidos. Tras 4 décadas, continúan siendo un referente de estabilidad en un entorno tan volátil como el del espectáculo. Lo suyo no es un relato de fantasía, es algo superior. Es una historia real, con sus imperfecciones, y por ello verdaderamente eterna. Pasemos ahora a David McCallum y Catherine Carpenter. David McCallum, inmortalizado por su distinguida elegancia británica y su carisma único en producciones como El agente de Schiphol y NCIS, vivió su trama más importante lejos del alcance de las cámaras. Corría el año 1965 cuando, en medio de una grabación televisiva, su vida se cruzó con la de Catherine Carpenter.
una joven ayudante de producción que poseía una serenidad contagiosa y una sonrisa capaz de derribar cualquier barrera. Aquello que empezó como una camaradería profesional en el plató, no tardó en transformarse en un vínculo mucho más hondo, una conexión que demostró ser inmune a la fama y al paso de los años. En 1967 sellaron su amor con el matrimonio, emprendiendo una travesía juntos que se extendería por el resto de sus días. En el vertiginoso mundo de Hollywood, lleno de amores efímeros y juramentos rotos, David y Catherine levantaron un santuario basado en la lealtad y la ternura. Formaron una familia con 2 hijos. Afrontaron juntos innumerables traslados, giras artísticas, filmaciones y también valiosos instantes de quietud, siempre siendo el apoyo incondicional del otro. Catherine prefirió mantenerse alejada del foco mediático, pero fue la figura clave en la vida del actor, su más fiel confidente, su punto de equilibrio y su compañera inseparable en cada momento. McCallum afirmaba a menudo que la fórmula de su matrimonio era sencilla: un profundo respeto y una admiración recíproca. Solía decir: cuando uno de nosotros resplandece, el brillo es de ambos. Este pensamiento se convirtió en el cimiento de su relación. A pesar del transcurrir de los años y los retos propios de la industria, su vínculo jamás se debilitó. Por el contrario, se hizo más intenso, más apacible. Su romance, que se prolongó por más de medio siglo, es un verdadero homenaje a la perseverancia, la empatía y el afecto más puro. En un universo donde la celebridad suele transformarlo todo, David y Catherine probaron que el amor auténtico no requiere de vitrinas ni aplausos, sino tan solo de 2 corazones decididos a latir al unísono, un día a la vez. Y ahora, Joe Mantegna y Arlene Vregel. Mucho antes de consolidarse como una de las caras más familiares de la pantalla chica por su papel en Mentes Criminales, Joe Mantegna ya había asumido el rol más trascendental de su vida, el de ser un esposo devoto y un compañero incondicional. El romance de Joe con Arlene Nebrell se forjó mucho antes de que los reflectores lo buscaran, en una época donde compartían anhelos sencillos y una confianza callada en lo que el porvenir les depararía. Contrajeron matrimonio en 1975, ignorantes de que su lazo se transformaría en uno de los pilares más firmes de Hollywood, resistiendo por casi 5 décadas. Juntos, Joe y Arlene han navegado las cimas y los valles de la existencia, mientras él se adueñaba de los escenarios y las pantallas de cine. Ella, por su parte, edificaba un refugio donde la cotidianidad y el afecto eran el epicentro. Arlene, propietaria de un modesto restaurante en Burbank, ha sido el ancla que mantiene a Mantegna firmemente arraigado a la realidad. Un recordatorio constante de que el verdadero triunfo no se cuenta en galardones, sino en la serenidad que se encuentra al regresar al hogar. Su vínculo ha superado extensas ausencias, proyectos que parecían no tener fin y los desafíos ineludibles del paso del tiempo. Joe a menudo confiesa que la fórmula es sencilla: jamás olvides la razón por la que te enamoraste. Y esa máxima resume su trayectoria. Juntos criaron a 2 hijas, encarando cada obstáculo con amor y humor, 2 elementos que nunca han escaseado en su vida. Actualmente, después de casi medio siglo, continúan caminando de la mano, disfrutando de cenas apacibles y compartiendo miradas llenas de complicidad en una metrópoli donde los brillos suelen ser fugaces. Joe Mantegna y Arlene son el testimonio viviente de que el amor auténtico no requiere de un escenario, sino únicamente de un corazón con la voluntad de permanecer. Sidney Poitier y Joanne Shimkus. El relato de Sidney Poitier y Joanne Shimkus es uno de esos que parecen trazados por la mano del destino. Un amor que derribó las barreras del color de piel, la cultura y los estrictos convencionalismos sociales de su tiempo. Él, el pionero, el primer actor afroamericano en recibir un Oscar, un emblema de dignidad y un talento innegable. Ella, una actriz canadiense de una belleza tranquila y un espíritu indomable. Sus caminos se cruzaron en un plató de cine, donde la conexión entre ellos fue instantánea, una sintonía que traspasaba con creces la ficción de la pantalla.
Durante la década de los 60, su romance se erigió como un audaz manifiesto de coraje. En un mundo todavía teñido por el prejuicio, Poitier y Shimkus decidieron amarse sin reservas, forjando un vínculo cimentado en el respeto profundo y la admiración recíproca. Su matrimonio, que se extendió por más de 45 años, fue una cátedra silenciosa sobre cómo el afecto genuino puede demoler murallas y construir puentes. Unidos, crearon a sus 2 hijas y compartieron una existencia colmada de arte, travesías por el mundo y una profunda paz interior. Mientras él sobrellevaba la carga de ser un ícono cultural, Joan se convirtió en su santuario, la voz apacible que lo mantenía conectado con lo verdaderamente importante. Poitier a menudo afirmaba que el amor real no es algo que se busca, sino que se reconoce. Y eso fue precisamente lo que sucedió entre ellos, 2 almas que se toparon por azares del destino y tomaron la decisión de no separarse nunca más. Su legado sentimental perdura como un potente recordatorio de que el amor, en su forma más pura, no conoce fronteras ni se rinde ante el inexorable paso del tiempo. Sam Elliott y Catherine Ross. Sam Elliott, con esa voz cavernosa y su estampa de vaquero de la vieja escuela, ha encarnado siempre el arquetipo del hombre recio y de pocas palabras. Sin embargo, tras esa fachada de leyenda, se oculta un romance tan perdurable como los vastos paisajes del oeste que ha cabalgado incontables veces en la gran pantalla. Su cómplice en esta larga travesía no es otra que Catherine Ross, la actriz de una belleza imperecedera que cautivó a audiencias en El Graduado y 2 hombres y un destino. Fue el destino quien los juntó en ese mismo rodaje, si bien en aquella ocasión su interacción se limitó a un escueto cruce de palabras. Tiempo después, al coincidir de nuevo en otra producción cinematográfica, la llama por fin prendió. Su conexión fue instantánea, arrolladora y absolutamente genuina. Una de esas conexiones que se comunican sin necesidad de un vasto vocabulario. En 1984 sellaron su amor con el matrimonio, dando comienzo a una historia que ya suma más de 4 décadas de inquebrantable complicidad. A contramano de muchas parejas de Hollywood, Sam y Catherine optaron por la serenidad en lugar del estruendo. Han forjado su vida apartados del bullicio mediático, en la tranquilidad de su rancho, abrazados por la naturaleza y la sencillez. Él a menudo comenta que el secreto de su unión reside en jamás dejar de admirarla, algo que se refleja en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas. Juntos han sorteado obstáculos, transformaciones y la ineludible presión de la fama, manteniéndose siempre firmes con la lealtad que los unió desde el principio. Hoy por hoy, continúan siendo el retrato perfecto de un amor auténtico y apacible, un lazo forjado a base de respeto, humor y una profunda ternura. Sam Elliott y Catherine Ross demuestran que, incluso en el corazón de Hollywood, los cuentos de hadas con finales felices que se extienden por toda una vida son posibles. A continuación, Bob Newhart y Ginny Newhart. Bob Newhart, el genio del humor cerebral y la ironía refinada, ha regalado carcajadas al mundo por más de 50 años. Sin embargo, tras la fachada del brillante comediante, se oculta un romance todavía más excepcional, el que comparte con su esposa Ginny Newhart, la mujer que se ha convertido en su eterna cómplice, su ancla y su más fiel espectadora a lo largo de más de 58 años. Su romance echó raíces en Chicago, mucho antes de que los reflectores del mundo se posaran sobre él, en una época en que ambos navegaban las aguas del mundo publicitario. Mientras Bob anhelaba los escenarios de la comedia, Ginny, con su sonrisa genuina y un ingenio punzante, se erigió como su pilar fundamental. Contrajeron matrimonio en 1963, forjando un lazo que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los más duraderos y respetados del firmamento artístico. Juntos formaron un hogar, criando a sus 4 hijos y viendo florecer una familia que hoy se ha expandido para incluir a 10 nietos. Al ser cuestionado sobre el secreto de su próspero matrimonio, Bob, fiel a su estilo, responde con una chispa de humor.
compartir el mismo sentido del humor. Si son capaces de reírse de las mismas cosas, pueden superar cualquier adversidad. Y ha sido precisamente esa complicidad, nutrida por la risa y el respeto mutuo, el sólido cimiento sobre el que han edificado su amor. Mientras innumerables matrimonios sucumbían ante la implacable presión de Hollywood, Bob y Ginny optaron por un camino distinto, manteniéndose al margen de los escándalos y cultivando una vida íntima rebosante de serenidad y afecto. La suya es una crónica que rinde homenaje a la simplicidad, a la ternura del día a día y al poder inmenso del humor compartido. Porque para ellos, la risa auténtica, esa que brota directamente del alma, ha sido siempre la manifestación más genuina del amor. Pasemos ahora a Kirk Douglas y Ann Bidens. Kirk Douglas, uno de los colosos que definieron la época dorada de Hollywood, se ganó un lugar en la historia por su mirada penetrante, una energía inagotable y un magnetismo arrollador que traspasaba la pantalla. Pero más allá del héroe épico inmortalizado en Espartaco, existió un hombre cuya mayor fortaleza no residía en los platós de cine, sino en el amor sereno y leal de su esposa, Ann Bidens. Sus caminos se cruzaron en la década de los 50, cuando Kirk ya era una estrella consagrada y Ann se desempeñaba como publicista en Europa. Ella, lejos de quedar deslumbrada por su estatus de celebridad, declinó su primera invitación para salir. Fue esa independencia lo que cautivó a Douglas, un hombre acostumbrado a la ovación constante. Paulatinamente, entre charlas profundas y risas genuinas, fue naciendo un vínculo auténtico, libre de cualquier pretensión. En 1954 sellaron su amor con el matrimonio, dando inicio a una travesía que se extendería por más de 66 años. Juntos navegaron décadas de éxitos, superaron desafíos personales y afrontaron dolorosas pérdidas. Pero su unión permaneció inquebrantable. Ann se convirtió en su confidente, su crítica más sincera y su más ferviente defensora. En los momentos de mayor adversidad, como accidentes, enfermedades e incluso profundas crisis existenciales, ella fue la roca firme que sostuvo su universo. Douglas lo resumía diciendo: «Todo lo que soy se lo debo a Ann. Ella me enseñó el significado del amor incondicional». Permanecieron inseparables hasta el último de sus días, a menudo vistos caminando de la mano, como dos cómplices silenciosos que habían vencido al tiempo, a la fama y al olvido. Su romance trascendió la típica historia de amor. Fue, en esencia, una alianza de almas que renovaban su elección mutua cada día. Un poderoso testimonio de que, incluso en el deslumbrante Hollywood, entre sus luces fugaces, existen amores cuya llama jamás se extingue. Y ahora hablemos de Héctor Elizondo y Carol Campbell. Héctor Elizondo, ese actor de mirada tierna y voz resonante que ha inmortalizado a tantos personajes entrañables en el cine y la televisión. Debió transitar un sendero sinuoso antes de hallar el amor verdadero. Después de 2 matrimonios que no prosperaron, el destino le guardaba una segunda oportunidad para el corazón. Esa oportunidad llevaba el nombre de Carol Campbell, una actriz y fotógrafa de alma libre y sonrisa radiante. Sus vidas se entrelazaron a finales de la década de los 60, un tiempo de profundas transformaciones y exploraciones personales. Desde su primer encuentro, la sintonía entre ambos fue instantánea. Una fascinante mezcla de serenidad y curiosidad que no tardó en evolucionar hacia un sentimiento mucho más hondo. Se dieron el sí quiero en 1969 y desde ese momento jamás han vuelto a separarse. Más de 50 años después, continúan siendo un faro de estabilidad y amor maduro en un Hollywood que, con frecuencia, olvida celebrar lo que perdura. Su vínculo ha sido un remanso de paz, edificado sobre los pilares del respeto, el humor y una complicidad palpable en cada uno de sus gestos. Héctor, recordado por muchos por su icónico papel en Mujer Bonita, se refiere siempre a Carol como mi mejor amiga, mi centro, mi verdad. Ella, a su vez, es el ancla que le da equilibrio y propósito. Define su unión como una travesía de constante descubrimiento.
Durante 54 años han sido el testimonio de que las segundas oportunidades son reales y que el amor, al llegar en el instante preciso, tiene el poder de curar cualquier herida del pasado. En un universo que se transforma a una velocidad vertiginosa, su vínculo permanece como un faro resplandeciente de lealtad, paciencia y afecto, la evidencia palpable de que jamás es demasiado tarde para hallar a tu alma gemela. Hablamos de Meryl Streep y Dawn Gummer. La intérprete más galardonada y respetada de su era, no solo ha perfeccionado el arte de metamorfosearse para cada personaje, sino también el de forjar una existencia auténtica, rebosante de afecto y solidez. Tras el telón de los aplausos, los premios dorados y los discursos emotivos, siempre se ha encontrado la figura de Dawn Gummer, el escultor que se transformó en su ancla, su cómplice silencioso y el amor de su vida. Su romance dio sus primeros pasos en el año 1978. Justo en una de las etapas más desgarradoras para Meryl, ella acababa de sufrir la pérdida de su pareja anterior, y en medio de esa profunda tristeza, apareció Dawn para ofrecerle consuelo sin ataduras y una compañía sin exigencias. Aquello que comenzó como una simple amistad evolucionó rápidamente hacia un vínculo profundo, una verdadera alianza entre dos espíritus creativos que compartían el mismo idioma, el lenguaje del arte y la sensibilidad. Contrajeron matrimonio ese mismo año, dando inicio a un lazo que ha perdurado por más de 4 décadas. Juntos formaron una familia con 4 hijos, logrando mantener su vida privada lejos del estruendo de los medios. Meryl, conocida por su discreción, ha confesado que su matrimonio es el rol más significativo que ha interpretado. Mientras tanto, Dawn, con su perfil bajo y su apoyo incondicional, la respaldaba desde un segundo plano mientras ella se apoderaba del mundo. La relación entre ellos se sustenta en una complicidad apacible, un tejido confeccionado con hilos de respeto mutuo y una admiración sincera. En un negocio donde todo es efímero, Meryl y Dawn representan la notable excepción. Su amor es un ejemplo de sobriedad, firmeza y autenticidad. Su romance no requiere de grandes titulares ni de polémicas, pues su verdadera fortaleza reside en lo intangible, en las miradas cómplices, en los silencios que reconfortan y en la convicción de que uno ha encontrado en el otro su verdadero hogar. Ahora, Paul Newman y Joanne Woodward. En un universo donde los amoríos brillan y se extinguen con la misma rapidez que los flashes de las cámaras. El relato de Paul Newman y Joanne Woodward resplandece como una gema única e irrepetible. Sus caminos se cruzaron en 1953 entre los bastidores de un teatro, cuando él apenas era un joven actor de sonrisa contenida, y ella, una mujer de temple firme y ojos brillantes. La conexión entre ellos fue instantánea, aunque su romance necesitaría tiempo para florecer. Sin embargo, una vez que sus vidas se entrelazaron, el destino se encargó de que nunca más se separaran. Se dieron el sí quiero en 1958 y a lo largo de más de 5 décadas forjaron uno de los vínculos más venerados de Hollywood. Mientras el planeta entero celebraba sus triunfos, ellos nutrían algo infinitamente más preciado, una conexión íntima y un amor que solo se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Colaboraron en diversas películas, y su química era tan evidente que lograba atravesar la pantalla. Paul, con su característica sonrisa, solía bromear diciendo: ¿Para qué salir a buscar una hamburguesa si en casa tengo un solomillo? Esa frase se inmortalizó como el emblema de su lealtad y su entrega incondicional. Joanne, por otro lado, fue siempre su contrapeso perfecto, brillante, autónoma y perdidamente enamorada. Su unión resistió el peso de la fama, el inevitable paso de los años y las seducciones que hicieron naufragar a tantas otras parejas de la industria. Juntos compartieron carcajadas, innumerables proyectos, un compromiso con las causas sociales y una pasión genuina tanto por el séptimo arte como por la vida. Tras el fallecimiento de Paul en el año 2008, su historia se consolidó como una auténtica leyenda, la de un amor verdadero, sin artificios, que probó que incluso en la meca del cine, el para siempre puede hacerse realidad.
Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Saben cuál ha sido la unión matrimonial más duradera en toda la historia de Hollywood? Dejen su respuesta en los comentarios y demostremos quién es el mayor experto en romances eternos. Pasamos ahora a Peter Gallagher y Paula Harwood. Peter Gallagher, a quien recordamos por su elegancia innata y su carisma en series como The O.C. o películas como Belleza Americana, ha dado vida a docenas de personajes inolvidables, pero el relato más emotivo que protagoniza no es de ficción, sino que pertenece a su propia biografía. En el año 1983, mucho antes de que los reflectores lo buscaran, Peter contrajo matrimonio con Paula Harwood, su novia de toda la vida, una mujer de alma libre y mirada tranquila que se erigió como el pilar fundamental de su vida. Su vínculo nació de una amistad genuina, consolidada en sus años de universidad, y floreció lejos del deslumbrante mundo del espectáculo. Justo cuando la fama tocó a su puerta, Peter mantenía los pies bien puestos sobre la tierra, y todo gracias a Paula, quien decidió ser su compañera de viaje sin renunciar jamás a su propia esencia. Ambos forjaron una familia inquebrantable, inculcando en sus dos hijos los pilares más sencillos y poderosos: el respeto, la humildad y un amor sin condiciones. Por más de 4 décadas, su unión ha sido un faro de estabilidad en un universo donde casi todo es pasajero. Él confiesa a menudo que su matrimonio es la mejor decisión de mi vida, y no cabe duda de que sus palabras son sinceras. Y mientras Hollywood no deja de cambiar de cara y de compás, Pedro y Paula continúan su camino tomados de la mano, encontrando la felicidad en los detalles más simples: una cena casera, una plática serena, una carcajada cómplice. Ella se convirtió en su refugio durante las tormentas y en su fan número 1 en cada victoria. Y él, en el compañero leal que sigue contemplando a Paula con la misma devoción del primer encuentro. En una galaxia donde la fama tiende a consumirlo todo, ellos son la prueba fehaciente de que el amor auténtico es capaz de desafiar el paso del tiempo, los reflectores y cualquier distancia. Una crónica tan genuina como perdurable, narrada a dúo y con un horizonte infinito por delante. En un entorno donde las luces se desvanecen y las noticias de portada caducan en segundos, existe algo que perdura: los relatos de amor que se atreven a retar al tiempo. Estas uniones, en medio de cámaras, galardones y constantes seducciones, optaron por edificar algo infinitamente más preciado que la celebridad: una existencia en común. No se trató de suerte ni de una simple coincidencia, sino de un pacto de compromiso, paciencia y una confianza ciega en el otro. Es el caso de Jeff Bridges y Susan. Jeff Bridges no es únicamente un ícono del séptimo arte, con una trayectoria repleta de personajes memorables y un magnetismo arrollador en pantalla. Es, además, el protagonista de un romance que eclipsa cualquier libreto de Hollywood. Corría el año 1975 y durante la filmación de una película en Montana, su mirada se encontró fortuitamente con la de Susan Geston. Era una joven mesera cuya sonrisa radiante y serenidad contrastaban con el ajetreo del rodaje. Aquel fue el instante que redefinió el rumbo de su existencia. Por varios días, Jeff luchó por armarse de valor para pedirle una cita. Cuando al fin se atrevió, Susan, con una mezcla de elegancia y buen humor, declinó su invitación. Sin embargo, el destino, terco como es, los reencontró, y el amor brotó entre carcajadas, aventuras y pláticas que se extendían hasta el amanecer. Apenas 2 años más tarde, en 1977, contrajeron matrimonio, dando comienzo a una travesía que ya suma más de 4 décadas y media en un cosmos donde los vínculos suelen erosionarse bajo el resplandor de la fama. Jeff y Susan lograron construir un santuario de amor genuino. Unidos, crearon a sus 3 hijas. Navegaron a través de enfermedades, celebraron triunfos y superaron silencios, siempre apoyados en una complicidad a prueba de todo. Él a menudo comenta que el secreto reside en elegirse mutuamente cada amanecer, aún en los días más complicados. Hoy, tras 47 años de camino recorrido,
Jeff Bridges sigue deslumbrando en la pantalla grande, pero su interpretación más emotiva y real es la de ser el esposo devoto y compañero inseparable de Susan. En una realidad donde todo es mutable, su amor se mantiene firme, apacible y tan tangible como la propia existencia. ¿Puedes siquiera concebir un amor que perdure casi medio siglo, como el de Jeff Bridges y Susan Jeston? Déjanos saber en los comentarios. Opción 1, sí. Opción 2, no. Y ahora el segundo caso, Tom Hanks y Rita Wilson. La historia de Tom Hanks y Rita Wilson es el testimonio palpable de que el amor auténtico puede echar raíces y florecer, incluso bajo la luz cegadora e implacable de Hollywood. Su romance se gestó en el año 1981, al coincidir en el plató de una serie televisiva. Para ese momento, él ya era una figura emergente en la actuación, y ella, una joven magnética con un don innato. Fue entre carcajadas, líneas de guión y miradas llenas de complicidad que surgió un vínculo que iba mucho más allá de la ficción. 7 años después, en 1988, consolidaron su amor con una ceremonia que, sin necesidad de lujos, se grabó en la memoria de todos. A partir de ese día, su matrimonio se ha erigido como uno de los más firmes y respetados del espectáculo. Juntos han sorteado todos los obstáculos, el peso de la fama, la lluvia de premios, los inevitables rumores y las prolongadas separaciones por trabajo. Pero su brújula siempre los guía de vuelta el uno al otro. Tom lo ha confesado en repetidas ocasiones. Rita es mi ancla, mi centro, mi confidente. El secreto de su unión parece simple, pero es inmensamente profundo. Se basa en el respeto mutuo, un sentido del humor que comparten y la habilidad de sostenerse incondicionalmente. En el momento en que Rita tuvo que enfrentar un delicado problema de salud, Tom permaneció a su lado en cada instante, dejando claro que el amor auténtico no se cuantifica con palabras, sino que se demuestra con la presencia constante. Hoy, tras más de 35 años desde aquel «sí, acepto», continúan su viaje juntos, de la mano, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. En un universo donde los romances son tan efímeros como las estaciones, Tom Hanks y Rita Wilson son el vivo recordatorio de que la sinceridad, la fidelidad y el afecto genuino todavía tienen un espacio reservado en el corazón de Hollywood. Lo suyo no es un guión de cine, es la vida misma, una historia forjada con paciencia, fe y un cariño cuyo brillo opaca al de cualquier estrella en el firmamento. Andy García y Marie Vilorido García. Mucho antes de que Andy García sedujera a Hollywood con su mirada penetrante y su elegancia sobria, él ya había encontrado el papel más trascendental de su existencia, el de esposo y compañero. Conoció a Marie Vilorido durante su etapa universitaria, en una época en que ambos soñaban con un futuro aún por escribirse. No existían los flashes ni las alfombras rojas, solo la vitalidad de la juventud, ideales y una sintonía inmediata que evolucionó hacia un lazo mucho más profundo. Contrajeron matrimonio en 1982, bastante antes de que la fama llamara a su puerta. Desde aquel día, su unión ha superado décadas de reflectores, viajes, estrenos y momentos de íntima complicidad. Mientras el mundo observaba a Andy convertirse en un ícono del séptimo arte, Marie fue su ancla, su puerto seguro, esa presencia serena que le recordaba su verdadera esencia. Juntos dieron vida a una familia con 3 hijos y, a pesar de residir en el mismísimo epicentro del espectáculo, siempre han sabido mantener una vida discreta, alejada del bullicio y los excesos. El auténtico triunfo no reside en la notoriedad, sino en volver a casa y encontrar la calma, ha confesado García en diversas ocasiones. Y esa frase encapsula a la perfección su filosofía. Hoy, después de más de 4 décadas de vida en común, Andy y Mary B. son la personificación de un amor maduro, construido sobre cimientos de respeto, paciencia y una devoción incondicional. En un Hollywood que muda de piel y de ritmo cada año, ellos siguen avanzando unidos, paso a paso, como 2 almas que jamás han olvidado sus orígenes ni la razón por la que un día decidieron elegirse.